Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy deseo compartir con ustedes una breve reflexión que va a preparar nuestras mentes, nuestros corazones para el servicio de alabanzas y oraciones. Continuamos siempre en nuestra línea de estudiar lo que Jesús ha enseñado acerca de la oración para nosotros imitarlo. El tema para hoy, Jesús nos muestra que la oración debería hacerse con sumisión. El discípulo que pidió, Señor, enséñanos a orar, sentía una necesidad especial, una necesidad que no solamente era propia, sino también que era la necesidad de sus condiscípulos. Así que nosotros vamos a aprender de Jesús porque necesitamos hacerlo, porque tendemos a tener ideas equivocadas respecto a la oración. Algunos piensan en la oración, por ejemplo, como un escape de incendios o como una salida de emergencia o algo a utilizar en tiempos de crisis. Estas son personas que no oran regularmente. Estas son personas que no están cumpliendo el mandamiento de Primera de Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar o de orar por todos los hombres o de orar por aquellos que están en posiciones de autoridad. Más bien, recurren a la oración como una última alternativa cuando surgen problemas y problemas graves. Van por la vida pensando poco o nada en la voluntad de Dios. Luego, de repente, cuando parece necesario, se acuerdan de Dios y se apuran a buscar su salida de emergencia, llamada la oración, donde Dios debe escucharlos y también debe rescatarlos. Otras personas hacen de la oración un hábito. Para ellas poco importa cómo viven, siempre y cuando murmuren una cierta oración antes de acostarse, digan alguna muy rápido al levantarse y quizá solo digo, algunas antes de sus alimentos. La oración se convierte en un amuleto espiritual de buena suerte, así como un brazalete o un collar de la suerte o en algunos países como una pata de conejo. Piensan que unos pocos rituales de oración mantienen la buena suerte o la buena fortuna de su lado. Simplemente para ellos parece ese el uso más seguro de ese recurso, de esa gran bendición que es la oración. Algunos creyentes tratan la oración como a una visita a un pariente rico o a un cajero automático que va a dispensar el dinero en las denominaciones que nosotros necesitamos. Simplemente presionan los botones correctos de Dios y Él les dará exactamente lo que quieran. Felicidad, salud, vacaciones, dinero, amigos, prosperidad y más. Algunos líderes religiosos incluso instan a sus membresías diciéndoles frases como esta, y cito literalmente: establezca usted mismo sus condiciones con Dios. Imagínese esa barbaridad. Usted póngale las condiciones a Dios. Lo que significa, haz con Dios lo que tú quieras, que Él va a tener que obedecerte, Él va a tener que atenderte, Él va a tener que complacerte. Audazmente afirman, si usted no tiene buena salud, si usted todavía no se ha hecho rico, significa que no ha aprendido a orar, porque el que sabe orar tiene todas estas cosas y más, tiene todo lo que quiera. Pero esa no fue la manera en la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Esa no era la manera en la que él oraba. Por eso pasamos a este punto importante que lleva por título la actitud de Jesús en la oración. Y debemos leer, hermanos, con el Monte de los Olivos allá de fondo, lo que Jesús oró en ese lugar, según Mateo 26:39, sobre todo la manera en que lo hizo. Dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Jesús estaría diciendo: no se trata de lo que yo quiera, quiero que se haga a tu manera, Padre. No quiero imponer mis condiciones, aceptaré las que tú me des, Padre. Jesús nació en una familia pobre, como creo que todos nosotros sabemos y lo tenemos muy claro. Permaneció así durante toda su vida terrenal. Sus discípulos compartían también ese bajo nivel de vida social y podemos considerar un resumen de esa forma de vida las palabras que Jesús dirige a un escriba allá en Mateo capítulo 8, los versículos 19 y 20. En ese pasaje dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hacia el final de su ministerio, Jesús prácticamente no tenía casa, familia, amigos ni dinero. Era un varón de dolores, experimentado en quebrantos, como diría el profeta en Isaías 53, verso 3. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto si al principio habíamos compartido con ustedes que algunos televangelistas dicen, algunos apóstoles modernos dicen que tú puedes tener todo lo que quieres simplemente orando, que Dios tiene que complacerte en todo y Dios tiene que prosperarte y hacerte muy rico y muy importante? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Había olvidado algo acerca de cómo orar efectivamente, eficazmente? ¿Acaso Jesús necesitaba tomar el curso de plan de salud y felicidad que enseñan estos pastores y que ofrecen día a día a sus membresías? ¿Qué dirían esas personas de los apóstoles? Jesús les dio el poder para sanar a la gente, para expulsar demonios, incluso para levantar muertos. Si ellos lo hubieran elegido, habrían podido usar ese poder para hacerse ricos. Lea Lucas 8:43 y Hechos 8:18 al 20. Sin embargo, Pedro, después de 3 años de ministerio milagroso junto a Jesús, no era más rico, como tampoco lo eran los otros apóstoles. Al contrario, más bien dice la Escritura que él le llegó a decir al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y ahora qué vamos a tener? Y dice eso justo después de que Jesús habla de que para seguirlo a él, para ser su discípulo, hay que amarlo más que a la madre, que al padre, que a los hijos, que a los hermanos, hermanas, a sus bienes, a sus propiedades, a su casa, incluso a su propia vida. Luego de eso es que el apóstol dice, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, ¿qué habían dejado? Todo lo mencionado ahí. ¿Qué recompensa, dice, vamos a tener? Bueno, hermanos, definitivamente que la recompensa principal del cristiano es la vida eterna. Las demás cosas pueden venir por añadidura, como puede ser que algunas no lleguen nunca en nuestra existencia terrenal. Pero si nosotros oramos con sujeción, con sumisión, con obediencia a la voluntad de Dios, y ponemos primero su voluntad que nuestra voluntad, estaremos haciendo las cosas como a Él le agrada. Estaremos orando como Jesús oraba. Y esa es la mejor de todas las oraciones. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo en gran manera.